tal, Se Brian? va. ¿Cómo ¿Cómo va? anda? ¿Se me ¿Todo escucha bien? bien? Sí, sí, muy bien, todo bien. Bueno, ¿Cómo ahí andás? vamos a... Bien, bien, bien. Con calor, vamos a ¿Está esperar bravo? que se conecten los chicos un Bárbaro, ratito. No buenísimo. encontraba el hacer el live. Claro, y bueno, pasa, hasta que se le agarra la mano. Sí, ¿Se sí, escucha? ¿se escucha bien? Sí, ¿vos me escuchás bien? Sí, 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 sí. Ah, genial. Se me cayó la, se me Ah, cayó la conexión. no, no sé si con los auriculares a mí se me escucha, pero Yo sí te escucho. Va, ven te ahí. escucho. Ahora sí. Sí, sí, te escucha bien. Bueno, bueno, podemos empezar ya. Dale, cuando quieras. Ahora, para, para empezar este live, me gustaría que nos comentes un poco de vos, dónde estudiaste, bueno, sos abogado, si tenés un doctorado, eh, en qué te especializás y los proyectos, un poco tu proyecto que estás haciendo. Buenísimo. Yo sí yo vivo en Buenos Aires, soy abogado por la Universidad de Buenos Aires y estoy haciendo, bueno, el doctorado no lo he terminado todavía, estoy en eso, si Dios quiere. Trabajo bueno, como abogado, eh, también estoy participando como socio de la Sociedad Tomista Argentina, que bueno, depende de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica. Y bueno, hace poco, este año, concreté un proyecto que venía yo trabajando hace un tiempo, pero no a modo formal, digamos, que es el proyecto Provida, ¿no? Entonces, bueno, eso, trabajo en el campo del derecho, bueno, yo me formé como abogado generalista, es decir que, digamos, la idea sería que uno pueda acceder Un a poquito. distintos, claro, un poquito de todo, si bien por ahí en la vida práctica, jurídica, te tocan más cosas y uno va eligiendo un poco, pero sí, generalista, digamos, y bueno, y después la parte de docencia que también me gusta, y bueno, por ese lado viene un poco el tema del proyecto y demás. ¿Das latín, puede ser? Sí, sí, así O estás es. estudiando? Sí, tengo unos cursos de latín a distancia, bueno, se dio este año la idea y a propósito de la idea de un profe amigo. Y bueno, la verdad que es un curso que ha ido muy bien porque fue el primer año y con muchos alumnos, incluso tengo un alumno de Australia, alumnos de México, de Perú, Paraguay, obviamente argentinos, hubo uno de China, hubo un tiempo que estuvo uno de China, pero después tuvo que dejar. Pero bueno, Bueno, viste, con esto de las redes es increíble sí. cómo se puede trabajar. El Así que tema del Zoom, los Meet, abre las puertas. sí, a La full, pandemia pretendía cerrar algunas puertas, pero bueno, en sí las herramientas tecnológicas, sí, a full. redes, No, a mí me fue el contrario. Yo trabajé muy bien este año con redes, claro, con los cursos y bueno, la parte jurídica bajó un poco, pero porque hubo encierro, pero sí es verdad lo que decís, la parte de los cursos del trabajo ad intra, digamos, a mí me fue muy bien, un buen año. bien. Así que bueno, Eh, Ahora, bueno, este tema viene bien hablarlo ahora, ya que el 29 de este mes sí, se va a votar en senador la legalización del aborto, ¿o no? claro, Y lo que me llamó la atención cuando vi tu exposición fue que abordás esta temática de una perspectiva naturalista, que es algo que yo nunca lo había visto. En la facultad no se da, yo también estudié en la UBA, ajá, y, y bueno, no se ve esta perspectiva, ¿no? Son más que nada positivistas. El artículo tanto, por esto, por lo otro, esta convención es del código o interpretaciones de la corte. claro. Y así que eso me llamó la atención y me gustaría que nos expliques en qué consiste
esta interpretación, y vos cómo la Claro, abordás. ¿Cómo claro, vos siendo ahí un claro. naturalista, cómo justificás esto? Sí, en realidad ahí hay un tema, ¿no? Porque es muy interesante la pregunta, porque en realidad hay un profesor ya bastante más grande que nosotros, digamos, de dos generaciones, pero él dice que en el fondo somos todos dios naturalistas, en el fondo, digamos, ¿no? O sea, por ahí no lo reconocemos, ¿Por donde nacen las leyes? claro. No, porque el tema es, ¿por qué él dice que somos en el fondo todos dios naturalistas? Porque todos reaccionamos de la misma manera ante determinadas cosas, o sea, coincidimos en criterios, digamos, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el caso de la legítima, hablando del plano jurídico, de la legítima defensa, Legítima. ¿no? Yo le decía, yo hablaba con mis alumnos y les decía, cuando hablamos de la ley natural, les decían, todos tenemos la ley natural y se prueba por los ejemplos prácticos, que es lo que mejor ayuda para entender por qué esto. Entonces yo les ponía el ejemplo y decía, a ver, el reglamento del colegio dice que tienen ustedes que quedarse en el colegio desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Y en ese horario ustedes tienen prohibido por el reglamento del colegio salir a la calle. ¿Por qué? Bueno, porque el colegio tiene esas disposiciones, porque si llega a pasar algo al alumno, el colegio es responsable, civilmente responsable, etcétera, etcétera. Ahora yo les digo, ¿qué pasa si ustedes por esa ventana, porque teníamos una ventana que daba a la calle, yo les decía, ¿qué pasa si ustedes por esa ventana ven ahora mismo que la están agrediendo a su madre? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer cada uno de ustedes? A ver, sin saber la respuesta, lo que normalmente ustedes harían si están en condiciones, si están razonando bien, van a salir corriendo a defenderla a su madre y aunque la autoridad diga que ustedes no pueden salir de la puerta del colegio, ustedes van a buscar la manera de salir y van a ir a defender a su madre. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí está. Eso es la ley natural, digamos, esa común percepción que todos tenemos y que nos lleva a obrar de la misma manera ante determinadas situaciones, ¿no? Entonces, por eso es que, ahora, es verdad lo que vos decís que a nosotros nos inculcan en realidad una visión puramente Positivista. positivista, que solamente la ley y solamente la ley, pero es difícil ser consecuente en esto también, ¿viste? En un positivismo estricto, sin importar consecuencias, sin medir situaciones, etcétera, ¿no? Entonces, Claro. ese Como es el punto. a veces se plantea, o sea, que sea ley no significa que sea justo. O sea, Claro, eh, claro, por ejemplo, que se dé la ley del aborto puede ser que se haga ley, pero es justa, le claro, brinda algo a la sociedad, y claro, bueno, no, claro, yo creo que no. claro. Lo que hace el naturalismo en realidad, porque era la pregunta, o sea, la Sí, pregunta es, lo que hace el naturalismo es decir, primero, ¿cuál es la característica del hombre? ¿Cuál es la característica del ser humano? Porque lo que los autores dicen es que el ser humano, los filósofos reconocen que nosotros tenemos una naturaleza privilegiada. Entonces, ¿por qué privilegiada? Porque a diferencia de las otras naturalezas, la naturaleza puramente animal o la naturaleza del alma vegetativa, digamos, nosotros la característica que tenemos es que tenemos alma racional, digamos. Entonces, la diferencia en filosofía se dice, la diferencia específica de nuestra naturaleza es que pensamos, digamos. Y de esa manera nos movemos en la calle, de esa manera vamos a comprar, de esa manera cumplimos reglas, etcétera. Entonces, el punto es que nosotros razonamos. ¿Y qué razonamos? Y bueno, en base a lo real, digamos, ¿no? Eh, claro. no, claro, no en base a la pura ley, sino en base primero a lo real. Ahora, te escuché hablar de aspecto, de dos perspectivas en el aspecto legal. Me gustaría que desarrolle la reducida, que Uh lo -huh. explicabas, que hablabas del antropocentrismo del hombre, Claro, del, claro, del claro, subjetivismo, el ejemplo claro. de Descartes.
claro. Sí, en realidad la perspectiva reducida, la que vos mencionabas al principio, como que nos enseñan efectivamente a nosotros en la facultad, ¿no? A mí me pasó, a mí me gusta contar las anécdotas, pero me pasó en más o menos en cuarto, quinto año de la facultad, que teníamos una clase de constitucional profundizado, me acuerdo, y, y resulta que el profesor estaba hablando, el profesor era muy positivista de los extremos, digamos, o sea, para contarles, hay grados de positivismo, ¿no? Hay positivistas extremos y hay positivistas más relajados, ¿no? Este profesor era de los extremos, ¿no? O sea, la ley, hay que aplicar la ley y cumplir la ley, muy kelseniano, digamos, ¿no? Eh, entonces, claro, lo que pasó fue que él puso un ejemplo y yo estaba escuchándolo. Y cuando él pone el ejemplo, yo le digo, no, pero el profesor, le dije, pero eso conduce a un resultado injusto. Y me contesta él, nunca me olvido que me contestó, pero no importa, dice, hay que aplicar la ley igual, me contestó él. Claro, para mí era como, en mi concepción esto era como un escándalo, porque a ver, es como que yo te digo, bueno, mañana viene un grupo de legisladores, es lo que está pasando ahora, viene un grupo de legisladores, como pasó en diputados, y por mayoría deciden algo. Claro, bueno, pero el día de mañana pueden llegar a decidir que la propiedad privada no sea privada. Podrían llegar a decidir que no salgamos a nuestras calles por 2 años enteros porque no tenemos que salir de la calle. O ponerte un impuesto en base a lo que se les antoje. Entonces, ¿cuál es el problema de esta perspectiva? ¿Por qué reducida? Porque reduce la condición del hombre, la racionalidad del hombre. O sea, no te dice a vos pensar lo que vas a aplicar, ¿sí? Sino que te dice aplicar la ley de cualquier manera. Entonces, ahí surge el problema del desconocimiento de la naturaleza, del desconocimiento de un deber ser que hay en la naturaleza, ¿no? ¿Y por qué antropocentrista? Bueno, porque el hombre, el yo, si ustedes escuchan, yo los invito a que hagan la prueba, escuchen las declaraciones de los legisladores que están haciendo ahora, escuchan las de diputados, y cuando escuchan hablar a ellos, van a ver que ellos hablan de mi vida, mi cuerpo, mi decisión, mi voluntad, mi querer, y el mí, el yo, esas 12 palabras, esos 2 pronombres, digamos, ¿no? Aparecen continuamente. Es decir, yo me pongo en el centro de todas las cosas. Yo voy a decir lo que es verdad, yo voy a decir lo que es justo, yo voy a decidir si quiero que viva o no un chico. ¿Entendés? O sea, por eso el hombre se pone en el centro de todas las cosas y no le importa la realidad. No le importa lo que pase al lado, no le importan las consecuencias. Y bueno, y ahí aparece, ¿no? el subjetivismo, ahí aparece Descartes, ¿no? Que bueno, ahí te dirías al fundamento filosófico del porqué del problema del positivismo jurídico, ¿no? Sí. Pero esa serie. Bueno, Hobbes toma de ahí, va, los contractualistas toman, que los contractualistas o Hobbes toma de Descartes en la parte política. Claro. Sí, vos sabés que la secuencia de esto para estudiarlo sería el nominalismo, digamos, el nominalismo medieval, como si vos quisieras encontrar y esto ya estaba igual en los sofistas, digamos, ¿no? Cuando en el diálogo, cuando Trasímaco, yo siempre cuento ese, ¿no? Que cuando Trasímaco está hablando con el diálogo socrático y Trasímaco golpea la mesa y dice, yo te voy a decir a vos lo que es justo, ¿entendés? Y no me importa lo que vos dialogues, y no me importa la búsqueda de la verdad. Entonces, bueno, esto ya viene ahí, pero en el nominalismo se hace muy fuerte la negación de la naturaleza, ¿no? Esto que hablamos nosotros de que hay un deber ser, esto del ejemplo básico del alumno con la madre que la están agrediendo afuera, ¿no? Todo lo que sea natural pierde peso, digamos, y pasa a jugar un rol más preponderante la voluntad, ¿no? Eso es lo que están haciendo los diputados abortistas ahora, ¿no? La voluntad propia, el querer propio, por encima de, a ver, ahí tenés una persona que está creciendo,
¿sí? No es una vida posible, ya es una vida. Pero vos qué querés hacer, no, yo no quiero tenerlo, ¿no? Bueno, como yo no quiero tenerlo, lo voy a matar, digamos, ¿no? Y después eso, claro, después el nominalismo pasa a Descartes. ¿Qué es lo que dice Descartes? La famosa frase, el cogito, ¿no? Que acá nosotros siempre decimos, no es que el pensar no sea importante, ¿sí? Pero lo que hace Descartes es que decir que entre el pensar, entre el sujeto que conoce nosotros, que conocemos, y la realidad, es más importante el sujeto, ¿sí? Entonces, si vos por ejemplo, si a vos te pregunta qué es más importante, el sujeto que piensa o el objeto de la realidad. Y de acuerdo a la respuesta que vos des va a ser dónde estés parado, si como un pensamiento moderno o como un pensamiento clásico, ¿no? Si vos decís que es más importante el sujeto, te vas a ir a Descartes o te vas a ir a Hobbes en filosofía política. Y ahora no sé si nos podés comentar un poco creo que lo estudiaste mucho y lo tenés muy bien visto, incluso das latín sobre los padres, ¿no? San Agustín y Santo Tomás, ¿qué influencia hay en el justnaturalismo? Es todo, pero a ver que nos puedas comentar. Incluso el presidente hizo unos comentarios acá que dice que ellos, acá lo tengo, los padres, San Agustín y Santo Tomás, decían que mientras el alma no entraba al cuerpo, se podía abortar. Y también... Sí. 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 ¿Lo dijo el presidente eso o lo dijo un diputado? No sabía que lo había dicho. Acá lo tengo, sí. Y dijo, soy católico y cree que el aborto no es un pecado. Bueno. Lo dijo Bueno, eso es una falacia. Primero primer punto de una falacia de la autoridad, ¿no? O sea, lo dice Santo Tomás y como lo dice Santo Tomás, bueno, pero a ver, Santo Tomás, los católicos mismos, yo lo hablaba el otro día tuvimos una entrevista con un obispo importante y esto no salió en la conversación, pero hablando en privado, salió este tema y me dice, pero si Santo Tomás se equivocó en esto, se pudo haber equivocado, porque Santo Tomás no era Dios, que haya sido un grande, ¿sí? Pero Santo Tomás tranquilamente pudo haberse equivocado en la perspectiva de la cuestión del alma, digamos, pero a su vez es recortarlo a Santo Tomás eso, ¿no? Porque Santo Tomás, a ver, por ejemplo, si vos pensás en la doctrina, por decirte algún aspecto, la doctrina de la potencia y el acto, digamos, que es filosofía tomista. ¿Qué dice Santo Tomás? Que hay potencia y hay acto, digamos. Por ejemplo, si lo ves por ese lado, el niño en desarrollo ya es una vida en acto, pero es potencia respecto a otras cosas, ¿no? Porque no está totalmente desarrollado. Nosotros cuando empezamos a estudiar abogacía, estamos estudiando abogacía, empezamos a tener conocimientos en acto de la abogacía, pero no somos abogados en acto. Estamos permanentemente en desarrollo, digamos, en potencialidad respecto a otras cosas y en acto también respecto a otras, digamos. Entonces, eso es Santo Tomás, por ejemplo, ya ahí hay un primer argumento que lo tiraría abajo este punto. El otro argumento, si lo querés ver por el lado de la moral tomista, Santo Tomás te habla claramente de la percepción de los primeros principios prácticos. ¿Por qué una señora que vive en el medio, porque ha pasado, que te los cuento como anécdota, así como anécdota, un legislador pro vida de Córdoba, de Mis Pagos, fue ex árbitro de fútbol, Baldassi, si lo quieren escuchar, no es que Baldassi sea, a ver, Baldassi no está formado, pero Baldassi tiene gente que lo debe asesorar, bueno, pero él contaba que la abuela de él o un familiar de él o alguien cercano a él que no era estudioso le contestó algo respecto al inicio de la vida, digamos, ¿no? ¿Por qué no hace falta que uno sea un científico o que uno sea un filósofo o teólogo de renombre o trabaje en Roma para saber, en la Gregoriana de Roma, para saber cuándo se inicia la vida? Porque la percepción es inmediata. Y eso es lo que dice Santo Tomás y lo que también dice San Agustín, ¿sí? O sea, cuando la mujer, y a ver, vayamos a lo práctico,
la mujer queda embarazada, empieza a notar un cambio en su naturaleza. La famosa cuestión de que la mujer tiene un periodo menstrual y cuando no recibe ese periodo menstrual, la naturaleza le está hablando a la mujer y le dice, acá hay algo distinto. En ese momento, ¿la mujer qué hace? Estamos hablando de la regla general, ¿no? La mujer empieza a percibir que Claro, hay algo distinto. ahora cualquiera se percibe mujer o cualquiera se percibe hombre. Claro, no, claro, bueno, eso es otro. La mujer cuando percibe, mujer, digo, ¿no? Cuando percibe este punto se hace un análisis para ver si está embarazada, porque sospecha que hay algo. Y cuando está embarazada y cuando sabe que está embarazada, inicia un proceso distinto y lo comenta a los demás porque está diciendo estoy embarazada. Bueno, cuando dice estoy embarazada, en ese mismo momento hay una percepción del ser, digamos, de la realidad. Ahí aparece la realidad. Entonces, decir que Santo Tomás y San Agustín es, lamentablemente, subestimar a mucha Claro, gente. pero ahí también entra esto de separar el Estado de la Iglesia, ¿no? Y terminan vinculándola de nuevo. O sea, ahora buscan algo para vincularlo de nuevo, porque Claro, es cuando le conviene. claro. Acá, bueno, también habla claro, acá dice, cuando el alma entraba al cuerpo, que es cuando el feto empezaba a dar signos de movimiento, que daba patadas, es cuando empezaba a desarrollarse neuronalmente. Entonces ahí se consideraba persona. Sí, igualmente yo te digo, a ver, no soy un especialista en el tema del alma en Santo Tomás, pero lo que sí te puedo decir así, pero a ver, sin haberlo estudiado en profundidad y sin que sea mi tema, yo no sé si Santo Tomás pudo haber dicho que antes de la animación no hay nada, porque no sería coherente con esto que te decía de la doctrina del acto, pensándolo desde el punto de la filosofía de Santo Tomás, no sería coherente con la doctrina de la potencia y el acto. No creo que Santo Tomás haya llegado, no entra en el esquema tomista, que Santo Claro. Tomás diga que desde acá, porque eso es sino lo que le objetan algunos legisladores, ¿qué quiere decir? Que desde el momento 3 al momento 4 empieza a haber vida. O sea, en 2,9 no hay nada y en 3,1 sí. O sea, es ridículo el razonamiento. Eh, Sí, sí. a ver, por eso te digo, ¿a dónde apunta eso? Eso sabes a quién apunta y eso es lo malo de esta gente. Eso primero es subestimar a la gente, subestimar a la gente de Argentina, a la gente que estudia estos temas, pero lo peor de todo, la peor parte de todo esto, es que a ese pueblo que ellos, digamos, supuestamente defienden, lo están engañando. Porque viene una persona vos calcula, una persona que trabaja desde las 9 hasta las 6 de la tarde durante toda su vida, que no se dedica a estudiar, que no tiene tiempo de estudiar y que quizás por la misma naturaleza, porque no todos nacen para estudiar ni todos nacen para hacer fuerza, eso es así, digamos. Vos pensás que la estás engañando a esa persona, porque esa persona vos te crees que va a tener tiempo con lo cansado, con lo preocupado, con que no le alcanza, con que los impuestos, con que el monotributo, con esto y con lo otro, ¿vos te crees que tiene tiempo de agarrar la suma teológica y ponerse a buscar en el Tratado del Alma de Santo Tomás cuándo se produce la animación? ¿Entendés? Entonces, es mala fe. Eh, eh, pero bueno, es Y mala fe. qué era que te iba a preguntar. Esto de la ley natural que siempre la relacionan con religión, por ejemplo. Cuando, Bueno, es como otro que error. claro, siempre se dice eso y no es así, ¿no? ¿Podés explicar Bueno, por eso? lo O que sea, hablamos al hay otro principio, pero fundamento, no es solamente, o sea, no es religión solamente. bueno, ahí hay distintas, a ver, podría haber distintas cuestiones para encarar este tema, ¿no? Te voy a contar una anécdota. Yo con un alumno mío, nunca me lo olvidé, un chico de 16 años, estábamos hablando del tema de que el hombre es religioso por naturaleza, ¿sí? ¿Por qué el hombre es religioso por naturaleza? Porque el hombre naturalmente, por su naturaleza debilitada, está buscando esa instancia superior que lo ayude. ¿Sí? Vos
nosotros somos tan débiles que estamos buscando siempre algo que nos proteja, una instancia protectora, ¿no? Esto es psicológico, ¿no? Entonces, me contaba este chico y yo le decía, entonces, todos buscamos a Dios y en el fondo todos estamos en esa búsqueda, consciente o inconscientemente. Entonces este chico fue y le contó al papá lo que yo había dicho en clase, que todos éramos religiosos por naturaleza y que todos buscábamos a Dios. Entonces, le dijo el padre al hijo, mirá, dice, yo no creo en Dios, pero te voy a decir una cosa, más de una vez dije, Dios mío, ayúdame. Fíjate vos la frase, ¿no? O sea, no creo en Dios, pero Dios mío, ayúdame. O sea, se le escapó a él naturalmente lo que es lo natural, digamos. O sea, eso por un lado. Y por el otro lado, el ejemplo que nosotros poníamos recién es la prueba de que la explicación teológica de la defensa de la vida, por ejemplo, no se reduce solamente al aspecto teológico, si bien lo puede tener. ¿Sí? Yo puedo decir, a ver, yo quiero respetar la vida, porque la vida es un don dado por Dios, y está bien, y es verdad. Pero yo te pregunto, la ley natural, el ejemplo que poníamos, ¿qué pasa con una persona que, por ejemplo, es atea, y que ve que la están agrediendo a la madre? ¿Vos te crees que en ese momento se va a poner a hacer una fundamentación teológica de la ley natural? No, voy a ver si la defiendo a mi madre porque en realidad el derecho natural viene de una ley eterna dada por Dios y va a ser toda la estructura de la Suma Teológica de Santo Tomás y cuando la concluya va a decir, no, entonces voy y defiendo a mi... Ahí la teología desaparece en el plano práctico, ¿entendés? Otra que me pasa a mí, que hoy a la mañana, entonces, cuando estaba pensando en lo que íbamos a charlar, pero me pasa siempre, pasan las chicas con los pañuelos verdes, ¿no? Viste que lo tienen colgados en la... Yo pensaba, si yo a esta chica voy y le arranco el pañuelo, va a reaccionar como un dios naturalista. Como sí, se va a defender. Claro. De manera innata. ¿Por qué? Esto es mío, esto me corresponde, vos quién sos, violencia de género, etcétera. Claro, innato, claro, ¿ves? Ahí está el tema. Y ella no va a hacer toda una explicación teológica para decir que ella defiende su pañuelo o sus pertenencias porque el derecho natural viene de Dios. ¿Entendés? Pero bueno, ese es un argumento también, digamos, ridículo y que realmente no, a poco de argumentarlo llega a la nada, ¿no? Y pueden ser 1000 ejemplos. Legítima defensa, que te roban saliendo de un banco, que te vengan y te pongan una ley que diga que vos cobrás 10 y tenés que pagar 8 de impuestos y te quedan 2 para sostener a tu familia, ¿sí? ¿Dónde está ahí? A ver, obviamente que hay un argumento, un sustento, digamos, teológico, pero el razonamiento de que hay algo injusto, justo o injusto, no es exclusivamente teológico. Como que uno sabe lo que está bien y lo que está mal, y de acuerdo a ese parámetro va a accionar. Claro, en base a lo real, ¿a vos te alcanza para comer o no te alcanza? ¿Y por qué la gente se queja del impuesto alto? De los tributos que no del ingreso que no alcanza por tanto tributo que hay. ¿Por qué sale la doctrina del impuesto injusto, que es viejísima? El tributo justo o injusto, digamos, ¿por qué surge eso? Porque hay una común percepción de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, trasladado al tema del aborto se ve a una persona que comienza a desarrollarse y todos saben que ahí hay una vida. Bueno, Después ahí el otro día hablamos también, cuando la persona haga el aborto, después va a venir el trauma post-aborto. ¿Por qué? Digo el aborto voluntario, ¿no? ¿Por qué? Y porque la naturaleza te muestra a vos que vos mataste. Y vos vas a querer taparlo quizás durante un tiempo. ¿Entendés? Pero eso te va a quedar adentro, obviamente, porque vos sabés que hiciste. Y si no, pregúntenle a las personas que han hecho abortos voluntarios, cómo tienen que trabajar para superar, y qué es eso que están superando, que buscan superar. Y bueno, es la naturaleza que le está diciendo, y te equivocaste. Y ahora qué tenés que hacer, y tenés que reparar, entonces empiezan a trabajar
y son activos pro vida porque saben que han hecho algo contra la vida y necesitan curarse. Bueno, eso es la naturaleza que nos exige, ¿no? Y sí. O sea, ese es el punto. Ahora, estaba viendo un video y en lo que es el positivismo, también encontramos respuestas naturalistas. Por ejemplo, en fallo FAL no, pero fallos anteriores sí hay una respuesta del magistrado de naturalista. ¿Cómo Claro. es ese cambio de en Portal de Belén tener una postura y después a fallo FAL cambiar rotundamente y dejar de lado el naturalismo? O por lo menos tener en cuenta esa posición, ¿no? Sí, bueno, la respuesta última, jurídicamente hablando a eso, es el voluntarismo, o sea, y es un peligro y la gente no se da cuenta de eso, o no se quiere dar cuenta, no sé qué pasa, pero nosotros nos damos cuenta de que nos están atacando cuando te atacan a vos, ¿sí? Vos te enterás, viste, la gente, por ejemplo, acá en Buenos Aires dice, no, pero tal zona es insegura, no, bueno, pero hasta que no te pase a vos, generalmente, muchas veces, hasta que no le pase a uno, muchas veces uno está como en una nube, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, a ver, el riesgo de esto es que el voluntarismo lo que es este golpe de la mesa de Trasímaco, ¿no? O es lo que pasa en Antígona, o sea, el legislador dice que no va a enterrar no va a permitir que se entierre el muerto. Entonces, yo dispongo y establezco lo que yo quiero como ley, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? En los fallos, como dijiste, en Portal de Belén, ¿qué pasó en Portal de Belén? Bueno, la mayoría de los jueces fueron realistas. ¿Por qué? Porque reconocieron que la píldora del día después, la pastilla del día después, el fármaco ese que se llamaba Inmediat, implica matar al ser en desarrollo. Pero fíjate qué lejos que estamos hoy, que en ese momento Portal de Belén hablaba de una píldora. Decía, la píldora es abortiva, porque la píldora mata al bebé que recién inicia, o sea, que tiene 2 días de vida, o sea, ponele, porque es del día después. O sea, la mujer tiene la relación y en el periodo que tiene que tomarlo es antes de que se cumplan las 24 horas, tengo entendido. Entonces, lo que mata la píldora no es al bebé de 3 meses, ni 2, ni 1, mata a la mínima unión posible, digamos, a la primera unión, ¿no? El salto a FAL es gravísimo, porque Sí. FAL... Bueno, abre a todo esto, a la actualidad. O sea, FAL es una bestialidad. en bandeja, que, o sea, prácticamente cualquiera puede ir, una declaración jurada, bueno, vení, firmala, no te controlan, o sea, no hay un médico que diga, bueno, sí fue violada, no lo fue, no, o un psicólogo, o está mintiendo, no, es de manera indiscriminada. Claro, sí, totalmente, sí. Sí, es un peligro, porque además los médicos en el plano, los que ejercen la abogacía vivimos esto, siempre. El abogado, en relación, por ejemplo, con una persona, por ejemplo, con un médico, con un enfermero, con un contador, cuando aparece el abogado siempre la gente como que abre los ojos, dice, cuidado que vino el abogado, ¿viste? Cuidado que vino y que te va a hacer problema. Entonces, vos decís, ¿qué es lo que pasa con FAL en la realidad? Vamos al caso práctico. Te digo porque esto nos pasa a todos los que ejercemos. Viene una chica y le dice al abogado que la violaron. O no. O dice, mirá, la verdad que anoche me emborraché y mi novia me dejó embarazada. ¿Qué le va a decir el abogado? Pero vos sos una estúpida, que cómo hiciste eso, tenés que abortar. Te estoy hablando de lo que plantea FAL, de lo que permite FAL. Entonces, ¿qué va a decir? No, pero ahora, pero yo te firmo la declaración jurada y decís que fuiste violada. A ver, no estoy dando ideas, porque alguien me dijo no des ideas. No, pero, no estoy dando ideas.
Pero Te estoy diciendo ahí lo que es FAL. es así. Claro. Si es que ya lo hicieron, seguramente lo hacen. Claro, vos, o sea, y ahí qué pasa, cuando vos como abogado vas a un lugar y decís yo soy abogado, ¿por qué? Porque primero que ni siquiera tenés que tener un poder, porque no dice que tiene que ser un abogado con poder suficiente constituido ante escribano público, no, dice que tiene que ser una declaración jurada. Vos a tu cliente, lo que le decís, lo que decimos siempre a los clientes, vos no abras la boca, le decís a tu cliente, porque sabemos nosotros que cuando el cliente muchas veces abre la boca, mete la pata. Entonces vos decís, déjame hablar, o sea, no es de soberbia, ¿no? Obviamente. Vos decís, vos estás preparado para esto. Vos no hables, el que habla soy yo. ¿Entendés? Entonces, yo voy a la mesa de entrada y le digo, miren, mi cliente fue violada, acá le traigo la declaración jurada. El médico, por FAL y por los protocolos estos, que son protocolos de asesinos realmente, el médico no tiene que preguntarle absolutamente nada. Y si llega a preguntarle, si llega a amagar con hacer Claro, intervenir un ministerio. legitimizando a la posible, Claro. a la No, que te haga pasa, la claro, violación. te pasa lo que le pasó al Astra, que el Astra lo que hizo es demorar o intentar salvar la vida, que la salvó, Las dos. mientras la salvó a las dos vidas, pero el médico tiene prohibido. Entonces, ¿qué hace el médico? El médico se arruga todo, básicamente, le agarra miedo. ¿Entendés? Porque es lo mismo que cuando vos vas a un banco a pedir un crédito. ¿Vos te crees que toda la gente lee la letra chica del banco, del préstamo que le van a dar? Y se comen un montón de cosas en los contratos estos. ¿Entendés? Bueno, esto es lo mismo. Nadie le va a cuestionar al abogado, va a haber montones de abortos por violación, ¿entendés? Violada, violada, violada. Bueno, que ahora violan a todo el mundo, ¿entendés? Y nadie puede controlar esto, ¿entendés? Entonces, con ese argumento puedes llegar a la barbaridad de tener un aborto a los 8 meses, ¿entendés? O lo mismo por la otra causal, que es el tema de la salud de la madre. Esto una mujer dice que se siente mal. Bueno, pero está bien, pero ¿qué te pasa? No, me siento mal, no me siento mal. Capaz que se peleó con el novio, capaz que tiene problemas. Vaya a saber qué, ¿viste? Yo Eh, tenía entendido que los médicos de por sí ya entienden que el embarazo es riesgoso, de por sí. O sea que es medio, hay que ver bien si realmente tiene peligro la madre o no, pero ya que la mujer esté embarazada, dice que es de riesgo, siempre está en riesgo. y bueno, entonces vivimos todos en riesgo porque es un riesgo antiquísimo. Claro, Claro. Y bueno, pero pero no también es por eso riesgo salir a significa la que uno va calle. a ir y va a realizarse un aborto, porque está en riesgo, entonces la ley la va a amparar para eso. Sí, ¿sabes qué es lo que de FAL también por ahí para los que somos abogados? Digo, porque por ahí la gente dice, qué vergüenza, un fallo de la corte que diga que la mujer violada tiene que solamente, está bien, pero nosotros, es verdad lo que decía un profe, amigo, que decía, lo malo de FAL es que directamente también atropella contra toda la estructura constitucional argentina. Digo, si vos te parás, por ejemplo, había un juego de la corte que se llamaba Fight, que a mí me invitaron a conocerlo una vez, y fuimos, y Fight era súper positivista. O sea, el tipo era kelseniano a full, ¿sí? Kelsen era Dios para él, ¿viste? Y todos los autores esto. Entonces, ¿qué Ah, pasaba? Bueno, Fight se escandalizaría con esto. Por eso el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal dijo, no, este proyecto no pasa el test de constitucionalidad. ¿Por qué no lo pasa? Porque vos tenés un artículo del Código Penal, o tenés una ley, etcétera, pero encima está la Constitución. Y si no, no vengas a hablar de Estado de Derecho. No mientas. El Estado de Derecho es el respeto por la Constitución y por los tratados internacionales que reconocimos con jerarquía constitucional. Y uno de esos tratados es el Tratado de los Derechos del Niño, que dice que la vida comienza desde la concepción y Argentina ratifica ese tratado agregando que se considera que hay niños desde la concepción. Bueno, FAL lo que hace, vos imaginate que es como que una tortuga que tiene el caparazón para arriba, lo que hace FAL es dar vuelta a la tortuga y la pone mirando para arriba pretendiendo que camine, digamos, ¿no? Eso es FAL, es una barbaridad, es un insulto a los que ejercemos el derecho, es terrible, con la consecuencia de que va a abrirle la puerta a la muerte, ¿no?
Pero bueno. Incluso después de Fala hay un fallo de la Corte, Artavia Murillo, que también deja ahí otra puerta para el debate, el tema esto de la concepción de cuándo es vida o no, y ahí viene otro problema en realidad, porque el derecho en vez de solucionarlo nos está trayendo más problemas que cuando es vida. En Artavia Murillo prácticamente dice, toman 3 posturas distintas, y bueno, elegí la que quieras, dice. Una es Sí, a partir de la concepción, otro cuando recién se anida el embrión, y la tercera no recuerdo. Pero claro. bueno, también a que la corte o el que tenga el tribunal que tenga que decidir, que Sí, mejor le parezca o conveniencia para su país, no sé. sí, bueno, Acá, estos es una irresponsabilidad esto que están haciendo. Esa es acá la, ya terminando. Eso me hiciste acordar sobre que vos planteás si puede entrar el derecho natural en la pirámide de Kelsen, o qué relación hay entre la pirámide de claro. Kelsen y los derechos naturales. Claro, en la pirámide de Kelsen no entraría. Claro, o sea, Para Kelsen, netamente positivista. para Kelsen, Kelsen en la teoría pura del derecho y en qué es la justicia, pero especialmente en la teoría pura del derecho, que es la obra más grande, más importante de él, dice que podría ser ley aún, es letra de la ley, ¿eh? Agarrás la teoría pura, lo dice así, dice, podría ser ley una disposición que provenga de un conjunto de delincuentes que tengan el poder, lo dice así, digamos. Un conjunto de mafiosos que tenga la ley, pero que sancionen la ley de acuerdo con el establecimiento previsto, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, es ley y la tenés que aplicar, te va a decir Kelsen, no importa si es justo o no. Eso me hace acordar a los fallos de Nuremberg, de, Claro, de, del tema de, bueno, los alemanes no cometieron, ya yéndonos un poquito, los alemanes no claro, cometieron ningún delito en realidad, porque estaban claro, bajo las normativas, bajo las leyes de Alemania, y en Alemania no claro. era delito. Claro, ese es el mejor argumento para demostrar que sí hay derecho natural, ¿no? Eh, claro, con ese, exactamente. El régimen nazi era un régimen legal. Ahora, lo que vos dijiste al principio, ¿era justo ese régimen? Claro. Y bueno, y ahí llegás a la conclusión de que no, la última respuesta no está en la ley humana. Entonces, para Kelsen no entra la cuestión de admitir la ley natural o el derecho natural, digamos. Si vos Acá te yo vas, tengo, claro, sí, 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 te escucho. no, que si vos te vas a lo real, por eso tenemos que pensar en los ejemplos y ejemplificamos prácticamente 128 votos a favor del aborto contra, no sé si fueron 117. Sí, Bueno, esos 128 que votaron como para el aborto, pro aborto, si saliendo del Congreso afectan contra su vida, los lesionan, les roban el auto, les pasa alguna cuestión grave, van a argumentar como yus naturalistas, no como yus positivistas. sí. Van a decir, están dañando mi honor, están dañando mi persona, están dañando mi condición de legislador, mis derechos La dignidad, personalísimos, sí, sí, sí. la dignidad del hombre, y ahí te van a saltar con todo el batallón de argumentos yo naturalistas, ¿no? Y bueno, eso es lo que somos. Pero estos tipos, bueno, se hacen responsables, ¿no? De lo que hacen, ¿no? Acá yo tengo unas preguntas, son medias positivistas, pero porque, bueno, es como Claro, nos enseñan así y es claro, así. claro. Acá dice, el aborto entendiéndolo como inconstitucional, en el caso de aprobarse, la Corte Suprema de Justicia puede desestimar la ley. Sí, totalmente. Es que la Corte debería hacerlo. La Corte Mm, debería hacerlo. O sea, si nosotros reconocemos, mirá que yo te voy a hablar ahora como un positivista, o sea, si nosotros reconocemos que hay un Estado de derecho, quiere decir que vos tenés que respetar la jerarquía de tu constitución.
de tu Estado. ¿Cuál es la jerarquía? Que una ley no puede ir en contra de la Constitución y de los tratados con jerarquía constitucional. Artículo 75, inciso 22 de la Constitución. ¿Sí? Los tratados se incorporaron en la reforma del 94, con jerarquía constitucional, tienen el mismo rango que en la Constitución. Ahí hay una discusión, pero básicamente es como si vos te imaginaras que en la pirámide vos tenés la Constitución y al lado los tratados internacionales. ¿Qué es una ley nacional dictada en el Congreso? Es una ley que está por debajo. Entonces, si hay un planteo de inconstitucionalidad, la Corte, con todos los precedentes que hay... Claro, sí, por supuesto. Lo que pasa es que hay que ver si la Corte lo va a hacer a eso, que yo creo que no lo van a hacer, porque tienen FAL. Lo sí lo puede haber hecho la Corte, yo ayer estuve hablando puede cambiar igual, puede cambiar. Como pasa con Arriola, como pasó con FAL en distintos puntos, puede cambiar. Pero, sí, pero esta le conviene tampoco. No, esta Corte creo que no va a hacer eso, porque es la Corte de FAL, esta. Es la Corte que fue capaz de dar vuelta a la tortuga, de ponerte un artículo del Código Penal por arriba de la Constitución. Y bueno, eso es empezar a hacer una torta, digamos, sin harina, sin manteca, sin huevo, y hacerla como venga, digamos, y bueno, después ahí vas a tener vos lo que te va a salir, ¿no? pero son así, ¿viste? Pero sí, o sea, sí. Otra pregunta dice que cuando se matan a una embarazada, ¿siempre se califica como doble homicidio? Mirá, no necesariamente, pero hay un fallo que es muy conocido, que es el fallo Berta Sánchez, si no me equivoco, del año 2001, me parece que fue. No me recuerdo el año, pero ¿qué pasó en Berta Sánchez? La mujer era una terrorista, la mataron y cuando la mataron estaba embarazada. La abuela consiguió doble indemnización. Indemnización por la hija como terrorista, por terrorismo de Estado, e indemnización por la persona por nacer. O sea, en ese caso sí se consideró que había persona. Lo llamativo es que los jueces, no me acuerdo el año de Berta Sánchez ahora, pero creo que fueron, no sé si no fue el 2011, no me acuerdo. Pero lo llamativo es que para un caso hay persona por nacer y para otro no. ¿Viste? 2007. 2007, bueno. Mayo de 2007. Y bueno, ya estaba la Corte, ya estaba reformada la Corte. Ya estaban con todo el lío de los jueces, de los juicios políticos y todo eso. No necesariamente doble homicidio, pero sí hay un precedente que es Berta Sánchez, en el cual dijeron que correspondía a la Corte, y ahí sí, si vos lees Berta Sánchez, argumentan como bien naturalistas, porque la persona por nacer, hay personas de la concepción, y los tratados internacionales, bla, 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 ahí todos son tomistas, digamos, Claro. Y después te saltan con FAL, que dice todo lo contrario, ¿viste? Pero bueno. Después dice si el aborto puede ser calificado como homicidio doloso o agravado por el vínculo. Sí, tranquilo, o sea, a ver, doloso, cuando hablas de aborto del dolo, es el querer ejecutar el acto, ¿no? O sea que estamos hablando dentro del aborto voluntario, no el aborto, digamos, de una mujer que se cae sin querer en la calle, o ponele, la empuja. ¿Cómo? Que en sí ya está penado por nuestro código. Claro. ¿Hablas del doloso? Sí. ¿Y agravado por el vínculo? Yo sí, para mí sí es agravado por el vínculo el aborto. Pero por doble lado podés agravarlo. Por el lado de la indefensión de la víctima, porque hay que pensar que decís cuando hay estado de indefensión. Yo te pregunto, ¿es lo mismo que vos vayas, por ejemplo, vamos al ejemplo a los prácticos, ¿no? Vos lo ves a Sylvester Stallone saliendo del banco y la ves a la viejita de 85 años que sale con el bastón y a duras penas camina. ¿Es lo mismo un homicidio a uno que al otro? No. Se agrava en el caso de la viejita por su estado de indefensión. Para vos atropellar, para vos
matarlo a Sylvester Stallone, vas a tener que hacer un trabajo muy grande para matarlo a Sylvester Stallone. En cambio, para robarle y matarle a la viejita, resultaría más sencillo. Entonces, como abogado, vos podés plantear el agravamiento del delito para el caso de la viejita. Para el caso de la persona por nacer, es peor todavía. Porque la viejita te puede pegar un bastonazo, ¿viste? Como, pero el bebito, ¿qué puede hacer? ¿El bebito qué hace? ¿Qué reacción puede tener? Está totalmente entregado. ¿Entendés? Entonces, creo que Shinda muestra cómo el bebé trata de escaparse. Es lo único que hace. Sí, sí es posible, claro. Sí, sí. Sí. Creo que mostró en el Senado, o en el 2018, cuando meten los instrumentos para sacarlo, que lo desgarran, muestra cómo quiere escapar, cómo quiere huir. Es lo único que puede hacer. Y bueno, Sí. le pidieron que saque, porque ahí todos se horrorizaron. Pero es lo que es. Vos sabés que en ese caso que vos estás diciendo, lo de China fue muy interesante porque no sé cómo hizo China, no sé cómo hizo, pero la maniobra de lo que se hizo en ese momento fue muy graciosa porque ella había llevado un video y no se lo querían dejar pasar. Entonces le dijo, y la persona se ve que tenía algún tipo de arreglo o algo ahí con el que pasaba los videos, pero no, ponelo, le dijo, y la persona lo puso al final. La cuestión es que cuando lo ponen en el video, se escuchan murmullos. ¿Qué es lo que había puesto Chinda en el video? Era cuando lo sacan el bebito y lo dejan colgando para abajo y le clavan una aguja en la nuca para matarlo. ¿Por qué se horrorizaron? Si están matando, si es un fenómeno. Claro, si es una cosa, como dicen los penalistas, hay varios penalistas como Dona, como un montón, como Zaffaroni. Si es un, ¿por qué se horrorizaron? ¿Por qué dijeron que lo saquen? Acá un compañero se llama El Grito Silencioso, un documental. Claro. Donde se muestra todo eso. Sí, en El Grito Silencioso se ve lo mismo también, que pareciera ser como que el bebito cuando lo están es como que intenta escaparse. Claro. Digamos, sí. Y ya terminando, pero es una pregunta más, o sea, es tu percepción, que en caso de que se apruebe el aborto, si después viene la búsqueda de la reforma constitucional siguiendo los pasos de Chile y Perú. Como sí. Otras medidas, pero esto más política, ¿no? Como medidas más de la izquierda, como que ganó la batalla. Sí, pero vos te pones a pensar que si los tipos ya fueron capaces de esto, digamos, si son capaces de esto, que es pisar. Yo no sé si por ahí la gente, porque no sé cuál es el público, la gente que no estudia abogacía por ahí no sé si se da cuenta de lo grave de esto, ¿no? Claro, sí. Porque va a pasar, esto es totalitario. Hoy atacan al niño por nacer, mañana van a decir que tu casa no es tu casa, mañana van a decir obligarte a que te pongas una vacuna que no sabes si está aprobado o no. Primero prueben la vacuna y después nos la aplicamos, ¿entendés? Pero te van a obligar, esto o sea, es totalitarismo esto, entonces, pero a ver, si los tipos ya son capaces de ir contra la Constitución, si son capaces de que no le importe la Constitución, ¿por qué la van a querer reformar? ¿Para que sea coherente con la barbaridad que están haciendo? Y podría ser, pero en realidad ya están haciendo lo que quieren, ¿viste? O sea que... ahora en España, no sé. Estos días, no sé si ya, la verdad que yo no lo seguí, pero estaban debatiendo la eutanasia. Sí, sí, así que en cualquier momento va a llegar acá también esa discusión. Justo ahí pusieron también. Sí, sí. Lo que estaba comentando de la eutanasia. Sí, no sé si ya no es ley, no sé si ya no es ley en Europa, en España. Me parece que sí. Porque me mandaron un video, una alumna mía me mandó un video diciéndome, ustedes están legislando, ustedes, en Argentina están legislando contra la vida y acá están legislando para matar y para la muerte, digamos. Me parece que es ley ya en España, la eutanasia. Y bueno, ley, ¿no? Ahí que sí, en el Parlamento se aprobó. Sí. En el Parlamento se aprobó. Sí, sí, creo que sí. Y bueno, como último, ya para terminar, ¿cómo ves,
¿qué perspectiva tenés del 29? Y pareciera ser como que está muy peleado el tema, según lo que cuentan. Es increíble que sea así. Pareciera ser que el interior tiene mucha fuerza contra el aborto. Sí. Pero a su vez hay un aparato terrible trabajando. Parece que le han dado mucho dinero acá. El aborto es un gran negocio, ¿no? Otra vez lo mismo la visión materialista del hombre, ¿no? Parece que le han dado plata, como pasó en el 2018, a los legisladores para que voten. A su vez se está hablando, hay un legislador que les recomiendo mucho que lo escuchen, senador Mayans, de Formosa, Mayans con M e Y. Están hablando de que a Mayans, porque él es del oficialismo, le va a costar caro lo que está haciendo. O sea, es una cacería de brujas, ¿no? Si no sale el aborto, va a ser por muy poco para mí. Se está hablando de que hoy se está hablando de que están 35, 34, una cosa así. Y están peleando a full. Tensiones. Sí, hay uno que no vota porque está con licencia, Alperovich. Sí. Hay dos posibles abstenciones aparentemente. Menem va a votar. Y si Menem no se recupera, ojalá que se recupere pronto. Y si Menem no dice... Claro, porque Menem me votó pro vida, sí. Es difícil esto. Es muy difícil Pero bueno, Dios dirá. Dios dirá los legisladores. Nosotros vamos a estar presentes en la marcha, así que... Bueno, sí, qué bueno, qué bueno. ¿Querés decirnos tus redes para que la gente te busque, te siga? Sí, el Instagram es abogado S. Pierpauli, el Facebook es Sebastián Pierpauli, después el proyecto Provida es Provida Mater Admirabilis, y el YouTube es Provida Mater Admirabilis también. Así que, bueno, vamos a seguir trabajando, hay distintas actividades que se están planeando. Bueno, hay que seguir peleándola. Bueno, Seba, te agradecemos, te agradezco de la juventud por la predisposición, por muchas gracias. Contestarme rápido y aceptar esta pequeña entrevista, y bueno, más adelante podemos tocar algunos temas más particulares o que se quieran cortar. Con gusto, Brian, y felicitaciones por todo el trabajo que hacen también para la vida y para que la gente tome conciencia, ¿no? Sí. Bueno, así que bueno, muchas gracias por la invitación. No te saco más el tiempo. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos. Hasta luego. Chao, chao. Claro que yo no me enojo con toda la gente que odia mis temas, porque aprendí una cosa en la vida: y darle respeto a tal que no respeta, pero no me piden que no los critique. A eso le debo dar una objeción, y es que respeto no implica tener que cortar toda mi libertad de expresión. Respeto es aceptar que otro piensa distinto y escuchar tu explicación en vez de escuchar tu prejuicio. No decir censúrenlo y repórtenle el vídeo, mejor contraargumentar si es tan falso lo que digo.